Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Bienvenidos a La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre presidentes de la historia argentina. 2019 es un año de elecciones y queremos ponernos a tono recorriendo un poco la historia política del país. En este podcast vamos a hablar de ellos y ellas, de les presidentes, que progre. Vamos a repasar presidencias y personajes que llevaron el bastón de mando o que se sentaron en el sillón de Rivadavia y dejaron su marca a un chicle pegado abajo. Soy Santiago Rodríguez Rey, politólogo y especialista en comunicación política. Mi nombre es Camila Perochena, soy historiador y docente de la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenidos a La Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A lo largo de la historia tuvimos un montón de presidentes de diferentes tipos, electos de facto, fraudulentos, intelectuales, periodistas, militares, abogados, ingenieros, y de cada uno de ellos vamos a ver cómo fue que llegaron a ocupar el cargo, cómo hicieron para sobrevivir en el poder, cuáles fueron los desafíos y obstáculos a los que se enfrentaron durante sus gobiernos. Para hacer este podcast nos inspiramos en el genial Presidential de Lillian Cunningham para el Washington Post, que les recomendamos, y en el Presidente de la Semana de Rodrigo Viseu para Folha de Sao Paulo sobre las elecciones y la historia política de Brasil. La idea del podcast es revisitar un presidente por semana hasta las elecciones que nos traerán un nuevo jefe de Estado o jefa. Y bueno, en algunos casos va a haber más de un presidente por episodio. Exacto. Lo que queremos hacer es entender cómo hicieron y entendieron la política a la luz de cómo se hacía y entendía la política en la época. Es decir, contextualizar estos presidentes. Es un tema un poco espinoso. Todos seguramente tienen una opinión y a medida que nos vamos a acercar al presente seguramente la polémica se va a poner más áspera. Candente. Es por eso que este recorrido no lo vamos a hacer solos. ¿Ah, no? No. Vamos a entrevistar y a escuchar a quienes se dedicaron a estudiar todos estos periodos. Vamos a conversar con especialistas en historia, política, economía y, ¿por qué no, algún sociólogo? La idea es ser bien amplios, sabiendo lo difícil de dejar a toda la fauna, ya sean gorilas, bisontes, zorros o gatos en estados de reproducción, contentos. Muy pluralistas. Vamos a presentar y a discutir distintas interpretaciones. También vamos a tratar de derribar algunos mitos que se escribieron y difundieron sobre nuestros presidentes. Una historia, digamos, que sea a la vez rigurosa y entretenida. Es decir, que no se nos duerman, pero a la vez que podamos hablar seriamente sobre este pasado y sobre lo que los historiadores dijeron de este pasado. Posta que no es incompatible hacer esas dos cosas. La historia no está escrita en molde, no es una foto, no es un relato fijo. Vamos a hablar de personas que tuvieron convicciones, deseos, dudas, miedos. Y hasta alguna angustia, querido rey. Un montón de angustia, seguramente. Vamos a intentar ponernos en los pies de estos presidentes. Y para eso vamos a leer discursos, cartas, anécdotas, testimonios de época. Vamos a preguntarnos cómo eran los proyectos en los que pensaron cuando llegaron al poder. Cómo esos planes se vieron limitados por distintos factores, como la economía, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, el contexto internacional, depende de la época. Depende, y vamos entonces a arrancar nuestro primer episodio, que va a salir el 25 de mayo. Exactamente. Y este episodio va a estar dedicado a Bernardino Rivadavia. Más allá de ser el uno, hay razones para dejar la primera década revolucionaria algo de lado. En 2019 se cumplen 200 años de la fracasada Constitución Centralista de 1819, que provocó una especie de reinicio en el elenco revolucionario. También fue la caída del directorio y, por ende, la caída del poder central. Esto provocó que muchos personajes pasen a un segundo plano o directamente dejaran el escenario. Pero en este episodio de presentación no nos vamos a meter
en un presidente específico, no nos vamos a meter en la historia así de lleno, sino que vamos a hablar de los presidentes en general, de los instrumentos de poder que tuvieron, los límites a su poder, cómo hicieron para sobrevivir en el cargo. Para eso nos tomamos un café con Carlos Pañi y le hicimos algunas preguntas. Entre ellas, ¿cuán fuerte considera que es o fue el poder de los presidentes en Argentina? Para contestar esa pregunta, tal cual está formulada, es decir, los presidentes, habría que ver solamente el aspecto institucional, ¿no? Y la Constitución le ha ofrecido históricamente a los presidentes, todas las constituciones, algunas más que otras, la del 49 muchísimo más, le ha concedido a los presidentes mucho poder. Eso ya está en la ideología de la Constitución, sobre todo en Alberdi. La idea de cómo darle legitimidad a un sistema que debía reemplazar un monarca. Ellos ahí tenían el problema de Rosas, es decir, tenían que hacer algo distinto. Eran el cambio, por ponerlo en términos, eran el cambio, pero querían cierta continuidad con la idea de orden, ¿no? Entonces es una constitución que lo dota al presidente de mucha concentración de poder. Bien. Eso se fue profundizando a lo largo de la historia, tanto que la gran obsesión de Alfonsín en el Pacto de Olivos es cambiar tiempo por poder. Es decir, te doy más tiempo, te doy 2 periodos de 4, antes eran de 6, también ahí le daba más tiempo, también ahí tenían más poder, tenían más tiempo, pero un periodo, ahora te doy la reelección, pero te quito poder. ¿Cómo te quito poder? No te dejo poner al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, te obligo a legitimarte más en un balotaje, Consejo de la Magistratura, le doy más capacidad en la idea de Alfonsín a la oposición, controlando más el Senado. Lo del Senado sería para una charla aparte, digamos, qué significa la reforma, el tipo de elección de senadores. Elimino el colegio electoral y reglamento y pongo un límite a los decretos de necesidad y urgencia, que es todo un tema, porque gran parte del poder del presidente viene dado por la posibilidad de legislar, de asumir facultades del Congreso. Este es un tema. Ahora, después, ¿qué le da poder a un presidente? Uno, vamos a pensar a lo Kerchunov. El precio de las commodities y la tasa de interés internacional. Eso hace más que cualquier otra cosa, ¿no? Para un país como la Argentina. Vemos, los presidentes les va según ese contexto que tengan. Segundo, qué nivel de alianza tengan con la opinión pública. Qué nivel de legitimidad tengan con el electorado, con la gente. Eso fluctúa. Tercero, muy importante, si es dueño o no de una estructura propia de poder. A ver, ¿cómo sería? Claro, Alfonsín era dueño del radicalismo, era el líder del radicalismo. De la Rúa no. Tanto que a De la Rúa le comunicó su caída el propio radicalismo. De la Rúa termina su mandato cuando Alfonsín lo va a visitar con Carlos Maestro y le dicen: game over, te tenés que ir. La relación entre aparato de poder y atractivo ante la opinión pública es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el peronismo. Porque el peronismo suele cambiar poder por identidad. Es decir, vos me das el poder, yo me disfrazo de lo que vos quieras. Si vos tenés una conexión con la opinión pública tal que me permite llegar al poder, Menem, yo me hago neoliberal. Si dejaste de tenerlo, me refugio en la identidad del peronismo, que es una especie de abstracto que no tiene significación alguna, hasta que llegue otro. ¿Quién llega? Néstor, vos me reconciliás con la gente y me prometiste de nuevo llegar al poder, ¿de qué me tengo que disfrazar? ¿De bolivariano? Me hago bolivariano. Entonces, hay una relación dialéctica entre capacidad de dominar la estructura partidaria, lo que significa el Congreso, y la capacidad que tenga el presidente, el líder, de legitimarse en la opinión pública. Lo estamos viendo ahora con Macri. Cambiemos sobre qué base se formó. Sobre la base de que Macri ganaba. No había otro pacto ahí adentro. Vamos todos detrás del que gana. Ahora está puesto en duda que gana y está puesto en duda que Cambiemos. ¿Y la identidad juega un rol en todo esto? Digo, porque estabas diciendo cambiar poder por identidad. ¿Cuán importante te parece que es la identidad política? Es muy importante porque forma parte. Bueno, sí, la identidad es importante porque forma parte, si querés ponerlo en términos populistas, del relato, si querés ponerlo en términos de Fernando Enrique Cardoso, de la explicación. Entonces, la identidad está referida a la forma en que yo explico mis actos y los legitimo públicamente. Entonces no es intrascendente. Y el problema de todo líder
es cuando su valle le empieza a pedir cosas que ofrece el otro. Ahí viene el problema de la identidad. Che, me gusta más lo de la baña ahora, Macri. ¿Por qué no nos das un poco de la baña? O un poco de Cristina. Cuando mandó los controles de precios del congelamiento de tarifas último, hizo un video con esta señora en un barrio popular. Y ella le dice algo extraordinario. ¿Qué le dice? Que si lo estuvo guionada hay que echarlo al que la guionó. Dice, estas son las medidas con que estábamos soñando. Bueno, entonces vota a Cristina, digamos, te estás equivocando de amigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que estamos soñando? Eso es la identidad. ¿Cuáles son las medidas que estamos soñando? El tema de la supuesta fortaleza del presidente en Argentina es uno de los sentidos comunes que vamos a estar matizando a lo largo de este podcast. Como bien marcó Carlos, por un lado está el poder institucional que la Constitución le da a los presidentes, pero en la práctica ese poder se cruza con muchas limitaciones y obstáculos para su ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los obstáculos, que no van a ser los mismos en el siglo XIX y el siglo XX. O el XXI. O el XXI, exacto, vamos a llegar hasta el XXI. Por momentos estos límites van a estar dados por la economía, o por la provincia de Buenos Aires, o por las provincias del interior, o por los sindicatos, o por las Fuerzas Armadas. También en algunos casos los límites se van a relacionar con la forma en que los presidentes ejercieron su liderazgo. Por eso le vamos a preguntar ahora a Carlos qué es lo que tiene que hacer un presidente en Argentina para sobrevivir en el poder. Lo primero es, creo que hay una clave en percibir bien el momento histórico, ¿no? En percibir bien el momento histórico, digamos, entender bien los vientos del mundo en ese momento y la relación y cómo esos vientos determinan la circunstancia local. Eso hay presidentes que lo hacen y otros que no lo hacen. Segundo, entre las 1000 cosas que tiene que hacer, gobernar bien. Quiero decir, elegir bien las mejores opciones en medio de las dificultades. Obviamente que nunca la realidad es un papel en blanco, está determinado por lo que decíamos hoy, precio de las commodities, tasa de interés, movimientos económicos de una economía internacional que en la Argentina son muy importantes. No sé cómo hubiera sido el peronismo de Kirchner sin el precio de la soja. O no sé cómo hubiera sido el gobierno de Alfonsín con ese precio de la soja. O si hubiera habido soja. Si Alfonsín hubiera tenido soja. Y después es una cuestión de equipo, de calidad intelectual, del modo en que toma decisiones. El método es crucial. Si vos me preguntás de Macri qué es lo peor, el método. Es un método indescifrable, digamos, quiere reducir el déficit fiscal, pero arma un gabinete de 24 ministros que tienen que reunirse, y son reuniones. Un ministro en la Argentina, en la primera parte del gobierno de Macri, después ya gobierna el fondo, pero antes de que gobernara el fondo, en toda la primera parte del gobierno de Macri, un ministro gastaba, si trabajaba 50 horas de lunes a viernes, 25 las gastaba en reuniones en casa de gobierno. Esto es literal, no es una fantasía, no es una metáfora. Y después es una dialéctica, un equilibrio entre cuánto yo satisfago la demanda y cuánto consolido la oferta. Digamos, cuánto le doy importancia a la encuesta, y a lo que me está pidiendo la encuesta, y cuánto le doy importancia a mi programa y a la estructura con la que llevo adelante ese programa. Importantísimo, digamos, al aparato político con el que llevo adelante ese programa. El presidente no hace lo que sueña a la mañana bajo la ducha, hace lo que puede hacer según un aparato, que a eso yo le llamo la oferta, un aparato que constituye para llevar adelante un programa, una idea. Vamos a tratar de entender cómo cambió o evolucionó el poder de los presidentes en 200 años de historia. Y sobre eso le preguntamos a Carlos Pañi. Daría para mucho, pero digamos, hay algunos hitos. Roca es un hito. Roca consolida al Estado Nacional frente, sobre todo a la provincia de Buenos Aires. Roca creo que arma un diseño, o digamos, Roca es la expresión última de un diseño que dura hasta el 2001 y que se rompe en el 2001. Donde el poder del presidente deriva de una alianza de provincias que fortalecen o le ponen hormonas, digamos, a la nación para disciplinar, encuadrar a la provincia de Buenos Aires. Y eso fue una estructura de poder que se rompe en el 2001 cuando la provincia de Buenos Aires, a través de Duhalde, toma el Estado Nacional en detrimento de las provincias del interior. Y esto es Duhalde, Kirchner. Y fiscalmente es así.
Digamos, le quito recursos al interior a través de las retenciones y se lo vuelco a modo de subsidio en el área metropolitana. Bueno, este es otro esquema de poder. Hasta De la Rúa era el poder anterior, por eso De la Rúa, ¿cuándo cae De la Rúa? Cae cuando Duhalde y Rucauf se dan cuenta que en la alianza con Menem logra reconstruir el Congreso, porque detrás de lo que estoy diciendo está el Congreso. No sé si me explico. Digamos, la estructura de poder territorial tiene que ver con qué representación, cuántas bancas conseguís en el Congreso. Pero me parece que en términos de poder, con Néstor Kirchner y con Duhalde hubo un cambio en la territorial, en la forma de pensar el territorio, en la forma de pensar dónde está mi base, que fue, me asiento sobre el conurbano y sobre el área metropolitana, no es solo el conurbano, y de ahí arrastro al resto. Acá interviene un papel muy importante, empieza a jugar un papel importante que no los mencionamos, pero tiene que ver con lo que hablaba yo de la alianza con la opinión pública y los medios de comunicación. ¿Vos decís que ahí arranca el...? No, arranca no, pero quiero decir que en la medida en que se licúan los partidos, se licúan los liderazgos territoriales, se licúa el puntero, y vos estás hablándole a una masa enorme de gente, es muy importante tu dependencia de los medios de comunicación, es todo un problema tu dependencia de los medios de comunicación, y le hablas al área metropolitana. La agenda mediática argentina se dirige a 20 cuadras alrededor de la Casa Rosada, digamos. No sé si refleja las preocupaciones de un salteño, de un sanjuanino, de un mendocino. La agenda con la que se relaciona el poder. Por eso los presidentes, cuando entran en crisis, empiezan a irse al interior y dicen, es otro país, sí, te acordaste tarde, digamos, ¿no? Bueno, nos espera un largo camino para entender qué pasó entre Julio Argentino Roca y Eduardo Duhalde. Tenemos varios meses y varios episodios en el medio. Es más, primero vamos a tener que explicar cómo fue que Roca llegó al poder y terminó doblegando a la poderosa provincia de Buenos Aires, pero no nos adelantemos, vamos paso por paso. Por último, y antes de cerrar esta introducción, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Ubican el Monte Rushmore, esa montaña en Estados Unidos donde están tallados 4 presidentes norteamericanos? Sí, están Washington, Jefferson, Teddy Roosevelt y Lincoln. Muy bien, 10. Yeah. Bueno, imaginemos que le piden a Marta Minujín que haga el Monte Rushmore argentino ahí en la cordillera de los Andes. O en Alfajores. Exactamente. Bueno, para eso le consultamos a nuestros invitados quiénes creen que son los 4 presidentes que deberían aparecer ahí esculpidos. Y Pani nos respondió esto. Decisivo, yo pongo a Roca, Alvear, Irigoyen, Alfonsín. Por modélicos. Por distintas razones. A ver, si querés. Bueno, Roca es el constructor de casi todo. De la estructura, de la planta del departamento, digamos. Alvear fue la cuadratura del círculo. Digamos, una combinación extraordinaria de modernidad de democracia y libertad. De igualdad con libertad. Que es la fórmula que uno busca. Le tocó un periodo extraordinario. Dicen que el mejor año de la Argentina fue el 25. Lo dicen gente que nació en el 25, ¿no? Como Félix Luna y creo que Alperín también nació en el 25. Irigoyen por la construcción de la democracia de masas, digamos, en aquel momento y la construcción de una estructura política. A mí lo que más me llama de la atención de Irigoyen no es el Irigoyen presidente, sino el tipo que iba con una valija por los pueblos de la provincia de Buenos Aires armando un partido casi con la palabra, sin otro recurso que desde la oposición, no desde el Estado como Perón, desde el llano. Y bueno, después Alfonsín por lo que significa Alfonsín en la restauración y la preservación de la democracia, porque Alfonsín se inmola por preservar la democracia, en acuerdos que tal vez no, o concesiones que tal vez no hubiera hecho, como algunas leyes, digamos, todo el problema de Alfonsín de preservar la democracia de la amenaza, sobre todo militar, ¿no? Ahora, si fueran 4 presidentes determinantes, sí. Roca de nuevo estaría ahí, Irigoyen, ¿cuántos son? 4 o 5? 4, pero si querés poner 5 te dejamos poner uno más, después vemos cómo se desempata. Y pondría Perón y Menem. ¿Y a Perón y Menem por qué los pondrías ahí? Perón por razón, Perón, como por su nombre obvio. lo indica. Por no ser obvio. Y Menem porque me parece que es el tipo que llegó con una legitimidad extraordinaria e hizo una revolución extraordinariamente renga, con una gran modernización económica, con errores extraordinarios como la convertibilidad, o errores extraordinarios como la preservación de la convertibilidad, pero con un déficit institucional que todavía lo estamos pagando, digamos. Todos nuestros males institucionales de la democracia yo creo que empiezan con Menem, sobre todo el problema de la manipulación de la justicia. Esta fue entonces la presentación de La Banda Presidencial. Los esperamos el 25 de mayo con el primer episodio de este podcast que será sobre Rivadavia.
Les pedimos que se suscriban por Spotify o iTunes o por su app de podcast, así les avisa cuando arrancamos y cuando haya un nuevo episodio disponible. Igualmente los vamos a ir compartiendo en nuestras redes. Mi Twitter es @srodríguezrey. Y el mío, @Camila Sarraza. También pueden escribir usando el hashtag #labandapresidencial o mandarnos un mail a labandapresidencial@gmail.com. Vamos a estar atentos a sus comentarios, sugerencias o críticas. Saludos y hasta el episodio 1 con el 1, Bernardino Rivadavia. Adiós. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.